miocardiocitos, y estos van a tener dos características principales. Van a ser células automáticas que van a ser capaces de contraerse sin la necesidad de un estímulo externo, y van a ser células rítmicas que van a permitir que tenga una frecuencia de contracción suficiente para poder mantener la actividad del bombeo sin detenciones, que van a perjudicar la vida del organismo en el que se encuentra. Y bueno, también vamos a ver que vamos a tener dos sinsitios musculares. Sinsitios musculares es una acumulación de estas células especializadas. El auricular y el ventricular van a estar aislados por una barrera de tejido fibroso plano en donde vamos a ver asentadas las válvulas. También vamos a ver que la generación y la propagación del potencial va a ser posible por la existencia de un sistema especializado de excitación y conducción. Bueno, ahora les voy a hablar de las fibras cardíacas. Las fibras de cada región se van a caracterizar por poseer ritmos distintos, y las ventriculares van a ser más lentas, mientras que las auriculares van a tener un ritmo más elevado. Entonces, hablando de las auriculares, este grupo de fibras se va a denominar nodo sinusal, y su actividad va a marcar la frecuencia del corazón. Por eso también las llamamos células marcapaso. Bueno, entonces aquí están como los dos tipos de fibras cardíacas que tenemos. Las fibras automáticas, que son células de respuesta lenta, capaces de generar y conducir el potencial de acción. Y las fibras de trabajo, que no son automáticas y requieren un estímulo para su excitación. Sin embargo, estas de trabajo también pueden llegar a ser automáticas. Obviamente también disminuyen su potencial de acción, será más lento su ritmo. Bueno, ahora les voy a hablar de la electrofisiología para poder entrar ya de lleno a lo que es nuestro potencial de acción. Primero les voy a hablar de la polaridad de la membrana. Nuestra membrana va a tener lo que es una doble capa de fosfolípidos, que nosotros vamos a llamar sarcolemas. Esta capa va a ser muy, pues ella va a decidir qué va a entrar. Esto lo va a hacer a través de canales especializados. Y bueno, esto va a crear un potencial eléctrico de la membrana que va a estar generado por las cargas eléctricas de acuerdo a la concentración de iones que tengamos, ya sea adentro o fuera de la célula. Entonces, voy a hacer uso del pizarrón para más o menos irles explicando qué es lo que va a ir pasando en nuestro proceso. Entonces, bueno, les voy a marcar. Bueno, primero les voy a, aquí está nuestra célula. Y supongamos que tomamos un cachito de aquí y es esto que vamos a ver aquí. Entonces, aquí tenemos nuestra doble capa. Esta es la parte que está dentro de nuestra célula y esto es lo que está afuera. Entonces, les voy a marcar los diferentes iones que tenemos. Fuera de nuestra célula, positivos tenemos, que son los de relevancia para el tema. Tenemos sodio y tenemos calcio. Adentro de nuestra célula, positivos vamos a tener potasio. Y negativos, afuera de nuestra célula vamos a tener cloro. Y vamos a tener dentro iones, aniones proteicos. Entonces, lo que va a pasar aquí es que nuestra célula en reposo va a ser más permeable al potasio, y adentro vamos a tener cargas negativas predominantemente y afuera vamos a tener cargas positivas en su mayoría. Entonces, dentro de la célula es negativo el valor y afuera es positivo. Bueno, aquí es la excitabilidad, que es un concepto que vamos a manejar mucho en el potencial de acción y en general como en la vía eléctrica del corazón. Es la capacidad de recibir una señal eléctrica y de manera eficaz transformarla o generarla en una contracción muscular. Para esto vamos a ocupar el potencial de acción, que es la respuesta eléctrica que se da en la membrana. Bueno, ahora ya nos vamos con el potencial de acción cardíaco. Y bueno, el potencial es de larga duración, a diferencia de lo que es el músculo esquelético y las neuronas, que aproximadamente oscila entre 1 y 5 microsegundos. El potencial de acción es pues más largo y dura entre 150 y 300 microsegundos. Este tiempo prolongado va a tener importantes aspectos fisiológicos, porque va a superponer el potencial de acción, que es el fenómeno eléctrico, con la contracción de la fibra, que va a ser el fenómeno mecánico. Los periodos refractarios, de todos modos más adelante se los voy a explicar más, también se van a extender debido a este periodo de larga duración, que es de 150 a 300, que van a garantizar que el músculo no se pueda reexcitar mientras esté pues en este proceso del potencial hasta el final de la contracción, o sea, hasta el final de nuestras fases.
Bueno, vamos a tener dos tipos de canales. Como yo les comenté, nuestra membrana ocupaba canales específicos para poder, pues, manejarse. Entonces vamos a tener dos tipos de canales principales, que van a ser los del sodio y van a ser los del calcio. Los canales rápidos de sodio van a ser activados por el voltaje y se van a abrir y cerrar de manera muy rápida. Sin embargo, los canales de calcio tipo L son muy lentos, o también se llaman canales calcio-sodio, y estos se van a abrir durante la despolarización. Entonces, pues en nuestra célula, aquí tenemos dos tipos de canales, que ahorita los vamos a encontrar cerrados. Entonces tenemos uno y tenemos otro. Entonces yo les había comentado que esta parte era en reposo. Entonces así sería nuestra célula en la parte de reposo, con sus dos canales respectivamente cerrados. Bueno, ya vamos a los tipos de potencial cardíaco. Los más importantes o los que más son mencionados son dos. Es el potencial de acción AB y sinusal y el ventricular. Les puse también transmembrana y marcapasos porque son otros nombres que se les puede dar al potencial de acción. Entonces, si a ustedes les hablan de potencial AB y sinusal, es lo mismo que hablarles del marcapasos, o si les dicen del ventricular, es el transmembrana. Entonces, primero les voy a hablar del potencial de acción ventricular o el potencial de acción transmembrana, que a mi parecer este es el que más nos van a preguntar o el que más vamos a ver. Entonces, este se va a dar en las fibras cardíacas, las auriculares y las ventriculares. Entonces, pues, vamos a tener 5 fases. La primera es una fase de despolarización. Perdón. Aquí nada más hay que hacer la diferencia. O sea, como dijo la doctora, hay dos tipos de potencial de acción. Uno de las células automáticas, que son las que se encuentran en el nodo sinusal, en el nodo AB. Prácticamente cualquier célula del corazón puede generar un potencial de acción. Pero ¿por qué le llamamos ritmo sinusal al que vemos en el electro? Porque esas células, por sus características, una vez que expliques esto, vas a decir por qué, tienen la frecuencia cardíaca más alta que todo el resto. Entonces, en ese orden, primero nodo sinusal, cuando falla el nodo AB, cuando falla, pues están las fibras de Purkinje a nivel ventricular. Entonces, el potencial de acción de las células especializadas del corazón o las células automáticas es uno, y ese sería el potencial de acción de las células de trabajo, de las células musculares. Ajá, ese que vamos a ver, hay que entender este para después pasar a de las células automáticas. Entonces, este sería de las células de trabajo, sí, o un potencial de las células rápidas, ¿verdad? Y del sistema especial de conducción es el potencial de acción más lento de las células especializadas. Bueno, entonces vamos a iniciar con una despolarización rápida. Les voy a ir marcando qué es lo que vamos haciendo qué es lo que va sucediendo en nuestra célula, pero también les voy a marcar qué es lo que vamos haciendo en nuestra gráfica. Esto con el fin de que cuando ustedes vean la gráfica del potencial de acción, logren entender qué es lo que está pasando. Entonces, primero vamos a hablar de una despolarización rápida. Pero para esto, ¿qué es lo que primero vamos a tener en nuestra gráfica? Tenemos que partir de algún lado y como yo les había comentado que nuestra célula en reposo va a ser permeable a lo que es el potasio, eso quiere decir que vamos a tener que partir de una situación de reposo. Y una situación de reposo en nuestra gráfica se vería de manera constante, una línea. Hay dibuja las cargas. ¿Aquí? ¿Puedes explicar? Ajá. Sí, ahorita voy a ir marcando. Bueno, usted me dice cuando vaya iniciando. Entonces, bueno, primero vamos a marcar cómo vamos a iniciar en nuestra gráfica o cómo se ve el reposo en nuestra gráfica. En nuestra gráfica se vería una línea pues quietecita porque iniciamos del reposo porque va a ser permeable el potasio y vamos a iniciar de ahí. Entonces aquí pues estos son los microsegundos. Bueno, entonces, ya cuando iniciamos la primera fase, que es la fase 0, de despolarización rápida, lo que va a suceder es que la célula se va a volver permeable al sodio. ¿Cómo se va a volver permeable al sodio? Pues se van a abrir los canales rápidos que tenemos de potasio. Perdón, antes de esto, ¿puedes explicar cómo es que se registran los potenciales de acción en la célula? O sea, el esquemita para que explique por qué vamos a empezar ahí en menos 90. Iniciamos en menos 90 por las cargas que tenemos
más de aniones proteicos que hacen que se vuelva más negativa en parte intracelular y la extracelular. Hay más cargas negativas adentro y la membrana está separando ambas cargas, ¿verdad? Sí. ¿Eso cómo se llama? Gradiente. Gradiente. ¿Verdad? Es un gradiente, es una diferencia. Entonces, y eso cómo se llama? Es un potencial de acción diastólico, el inicial, ¿verdad? Sí, el es la parte potencial diastólico inicial, las cargas están equilibradas y adentro de la célula predomina lo negativo, es un voltaje de menos 90 y afuera es un voltaje positivo. ¿Eso cómo lo mide? Con un dipolo. El dipolo son electrodos, uno con carga negativa y otro con carga positiva. Si tienes los dos electrodos afuera de la célula, tienes una línea plana. Si tienes los dos adentro, tienes una línea plana, porque no hay diferencia de gradiente, ¿verdad? En este caso, gradiente eléctrico. Si pones uno dentro y uno fuera, entonces por eso se registra menos 90, porque hay una diferencia en el interior, ¿sabes? Pero si los dos electrodos vieran afuera de la célula, la línea está plana porque no hay gradiente, todo está positivo. Si los dos los pones adentro, no hay gradiente, la línea es una línea horizontal plana. Pones uno adentro, uno afuera, entonces por eso vamos a empezar en menos 90. En reposo, en la diástole, la célula cardíaca tiene un gradiente con predominio negativo interior de menos 90. Entonces, por eso es que vamos a partir de ahí. Bueno, gracias. Entonces, en la fase 0 les comenté que ya vamos a tener una apertura de los canales rápidos de sodio. Entonces, ahora este canal va a estar abierto y en nuestra célula ya va a estar entrando lo que son las cargas positivas junto con el sodio. Aquí tenemos nuestro potasio, afuera vamos a tener más sodio, y vamos a tener las cargas negativas también, que es el cloro afuera y los aniones adentro. Entonces, eso es en nuestra fase 0. Vamos a tener que se van a abrir estos canales y como son canales rápidos vamos a estar ingresando mucho sodio con cargas positivas al interior de la célula. Entonces, si yo tengo cargas positivas en nuestra gráfica, ¿cómo se va a ver? Se va a ver que se va a ir a la parte positiva de nuestra célula. Entonces, vamos a ir subiendo, pero al llegar aquí, como más o menos a menos 60, vamos a chocar con lo que se llama potencial de membrana. Este potencial de membrana va a hacer que las cargas se disparen hasta más 20, aproximadamente aquí. Entonces, vamos a ver que en casi nada de tiempo, o sea, realmente nada de tiempo, se disparó hasta más 20 del 90, del menos 90, las cargas que teníamos en nuestra célula. Entonces, porque todo eso hablamos en la parte intracelular, lo que está pasando ¿Qué nombre tiene ahí a partir de menos 60? Sí, aproximadamente. ¿Qué nombre tiene ahí? Potencial de membrana. ¿O qué otro? Umbral, ¿verdad? Entonces, la célula tiene esa característica de responder a un umbral. A partir de ahí, se dispara. Si el estímulo es inferior a llegar al umbral, puede que no se genere el estímulo eléctrico, ¿verdad? Entonces, a esto lo vamos a llamar fase 0. Entonces, esa va a ser la fase 0 de nuestra célula. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Vamos a tener una fase 1 de una repolarización breve. Con el concepto de repolarización ya sabemos entonces que vamos a ir bajando nuestras cargas a volverlas otra vez un poco más negativas. Pero como lo comenta, es una repolarización breve. Lo que va a pasar aquí es que se van a empezar a salir los iones potasio que teníamos dentro de la célula. Porque al principio en nuestra célula, en la parte interna, teníamos que se unía el potasio con los aniones. Pero al entrar el sodio le quita este lugar al potasio y entonces el potasio va a empezar a salir de la célula y al mismo tiempo vamos a ver que va a estar entrando el cloro a nuestra célula. Entonces ahora lo que tenemos en la siguiente fase es que va a entrar cloro negativo y va a salir potasio positivo. Aquí seguimos teniendo calcio, aquí seguimos teniendo sodio y también tenemos adentro los aniones. Cabe recalcar que lo que está pasando en la fase 0 sigue existiendo, o sea, los canales de sodio siguen abiertos, por lo que no va a haber como un descenso brusco de los cambios, ya que ahora entró una carga negativa, no se cambia de manera brusca la polarización de la membrana, bueno, más bien, polarización de la célula, porque sigue entrando sodio. Entonces, lo único que vamos a ver que va a pasar en nuestra gráfica es que va a empezar a disminuir, pero gradualmente y va a ser breve.
Entonces, esta sería nuestra fase 1. Muy bien, ahora vamos a tener una fase 2 de meseta. ¿Qué es una meseta? Pues es una llanura, una altiplanicie. Entonces, ¿cómo se vería nuestra gráfica? Pues se vería como una línea recta. Y también sabemos que eso se quiere decir que son un valor constante. Pasa tiempo, pero nuestros valores no van a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando dentro de nuestra célula o por qué se está dando esta meseta? Bueno, aparte de todo lo que ya está pasando en la fase 0 y en la fase 1, ahora ¿qué va a pasar? Pues se van a abrir los canales lentos de calcio. Entonces vamos a volver a elevar un poquito porque como están viendo, calcio es positivo, entonces al estar entrando también positivo a la célula, lo que vamos a hacer ahora es que van a estar entrando cargas más positivas y vamos a detener la repolarización que ya estábamos teniendo. Entonces está entrando calcio, aquí tenemos también sodio, afuera vamos a tener potasio y ya vamos a ver que está entrando cloro y también los aniones. Entonces, esta es nuestra fase 2 o fase de meseta y pues como les comenté es una fase de un valor constante porque a pesar de que está entrando el cloro que es negativo y están los aniones que son negativos, estamos viendo la entrada de mucho sodio y también la entrada de lo que es calcio. Entonces tenemos pues como quien dice un valor estable en cuanto a la carga eléctrica. No, ahí es estable porque se iguala la velocidad, ¿no? De las cargas positivas que entran y salen. Pues sí. Por eso se queda. Ahí ya se están cerrando los canales rápidos y ahora estás con la apertura de los canales lentos. Ajá. Y están en equilibrio tanto lo que sale como lo que entra, por eso está. Y nos pasamos a la fase 3, que es una fase de repolarización. Cuando hablamos ya de repolarización, eso quiere decir que ya está volviendo a su valor de menos 90, o sea, ya está regresando. Esto se va a lograr porque ya se cierran los canales, o sea, tanto los de sodio rápido como comentó el doctor, y también los de calcio, entonces esos canales ya se están cerrando y la membrana va a dejar de ser permeable tanto al sodio como al calcio y va a empezar a seguir, bueno, sigue perdiendo las cargas positivas porque si les comenté, el potasio sigue saliendo, o sea, el potasio no ha dejado de salir, entonces ya empieza a perder las cargas positivas porque sigue saliendo el potasio y porque ya no entra ni calcio ni sodio. Entonces, pues ahora tenemos que ya se cerraron los canales y aquí seguimos teniendo potasio, aquí seguimos teniendo sodio y seguimos teniendo calcio, pero pues seguimos teniendo las cargas negativas que ahora en este caso pues, son más, que es cloro, y los aniones negativos. Entonces, en nuestra gráfica se va a ver que va a empezar a disminuir. Entonces va a disminuir hasta iniciar a regresar a los valores que teníamos al inicio. Esta es la fase 2, es la de meseta, y esta es nuestra fase 3. Bueno, entonces luego nos vamos a pasar a la fase 4, que es el potencial de membrana en reposo. Esto quiere decir que ya regresamos a nuestra fase eléctricamente anterior y lo que vamos a hacer para poder regresar a las cargas o los aniones que teníamos dentro de nuestra célula es que gracias a la bomba de sodio y potasio que ocupa ATP, entonces el gradiente de potasio que está afuera va a empezar a entrar sacando el que tenemos adentro de sodio y pues vamos a regresar a las condiciones que teníamos anteriormente, también eliminando los iones extras que tenemos de, por ejemplo, también calcio y de sodio. Entonces, en nuestra gráfica, pues se vería que ya regresamos al valor inicial, que sería pues regresar como a esto que ya teníamos al inicio, que sería la fase 4, que es la que comentó el doctor, que es una fase de diástole. Ahora, todo eso que acabas de describir es el potencial de acción, ¿verdad? Sí, es el potencial de acción. Al inicio es el potencial diastólico, potencial umbral, y todo el conjunto potencial de acción. Sí, todo eso es el potencial de acción, pero pues la fase 4, o sea, la del final y la del inicio, es la fase diastólica. Y bueno, eso es para el potencial de acción ventricular, potencial de acción de las fibras de trabajo o potencial transmembrana o rápido. Bueno, ahora seguimos con el potencial marcapasos. Estas se van a dar en el nodo sinusal y las células, y el nodo auriculoventricular o nodo AB. Estos vamos a tener que, pues esta, la verdad, doctor, ahí me costó más trabajo encontrar más información que lo explicara bien, así que, pues lo voy a explicar como me aparecía, ya
si tiene algún comentario. Realmente cuando yo estaba estudiando nada más encontré que había 3 fases, y se llamaba fase 4, fase 0 y fase 3. Entonces aquí vamos a ver que el potencial de marcapasos va a estar mediado por la entrada o la apertura de los canales lentos de calcio. Entonces es lo que vamos a tener, espontánea, la despolarización y una repolarización. Aquí se va a presentar una despolarización de manera espontánea y va a ser lenta. La difusión del calcio va a producir la fase ascendente, originando la contracción, y la repolarización se va a producir por los canales específicos para el potasio. Entonces, más o menos, nuestra célula se va a ver que aquí estamos en valores negativos y aquí en positivos. Entonces, vamos a iniciar una despolarización y así mismo vamos a iniciar una repolarización. Entonces, esto es lo que tenemos. Y esto se va a dar por la apertura de los canales de calcio. Y esta parte se va a dar por la apertura de los canales de potasio. En este punto se cierran los canales, se cierra el canal de calcio y aquí se abre el canal de potasio. Entonces, pues más o menos, como ya les expliqué el potencial anterior, este va a ser un poquito más fácil de entender porque entendemos despolarización como el cambio de cargas negativas dentro de nuestra célula a positivas y repolarización como el cambio de positivo a negativo. Entonces, pues nuestra célula primero va a tener una elevación con una despolarización espontánea, luego una despolarización por la apertura de los canales lentos de calcio, y luego una repolarización por la apertura de los canales de potasio, y se van a cerrar los canales de calcio. Aquí está, le llaman fase 4. A esta le llaman fase 0 y a esta le llaman fase 3, que es la apertura de los canales de potasio. O sea, ¿qué diferencia tú encuentras en los dos? Los dos son muy similares. ¿Cuáles serían las diferencias, nada más? Bueno, principalmente el de marcapasos va a estar mediado por el calcio, por los canales lentos de calcio, en comparación de lo que vimos en el... Pues nunca se cierran, entonces realmente la fase 4, en lugar de estabilizarse en menos 90, baja y vuelve a ascender, porque los canales permanecen abiertos, entonces no está planito, sino vuelve a ascender. Lo que también caracteriza esta parte es que su fase de reposo, como lo comentó el doctor, es muy inestable, tiene fluctuaciones rítmicas, entonces realmente no vamos a ver periodos como los que vimos en la fase 4 del transmembrana. Entonces, pues sí. Otra aclaración, en el potencial de las células de contracción, las células rápidas, tienen una concentración de iones muy grande, entonces puede latir cientos de veces antes de que se acabe la diferencia de sodio-potasio, y en eso la bomba sodio-potasio TPA los equilibra, pero no es de que generalmente antes de otro latido se tenga que equilibrar las cargas, sino que puede latir cientos de veces antes de que se le acabe esa diferencia, y entonces la bomba ya los dos empareja. Bueno, entonces más o menos aquí tenemos como un esquema, ya que no está dibujado por mí. Aquí tenemos el marcapasos, como les comenté, pues hace una despolarización, una repolarización, y asimismo, como también comentó el doctor, no va a tener una fase de reposo, porque va a estar en una fluctuación de reposo constante, entonces se ve que está medio curviada porque se va a volver a elevar. Y luego aquí tenemos la de transmembrana, que pues es la misma que ya les expliqué, ambas ya se las expliqué. Bueno, ahora vamos a tener como, ¿cuál es el camino que va siguiendo? En la activación del nodo AB, que es la de marcapasos, vamos a ver que va a iniciar en las aurículas, en el nodo AB, después pasa a las de His, a la rama derecha y izquierda, y va a terminar en ventrículos. La activación ventricular, que es el primer potencial, inicia en el nodo AB, pasa a las de His, a las ramas derechas e izquierdas, al sistema Purkinje y luego a los ventrículos. Bueno, ahora les voy a comentar sobre el periodo refractario. El periodo refractario es el tiempo en el que la miofibrilla va a ser incapaz de responder a un estímulo independientemente de la intensidad. Yo les había comentado cuando les hablé de que este es un proceso más tardado o más prolongado que el de las neuronas, por ejemplo.
que vamos a tener que el periodo refractario va a ser el periodo en el que la célula no se puede reexcitar. Con esto me refiero a que durante este proceso de fase 1, 2 y 3, la célula no va a poder volver a excitarse sino hasta que terminamos la fase de la contracción, que es en la fase 4. O sea, va a permitir que todo este proceso termine y hasta que acabe la fase 4 es cuando podemos volver a reexcitar nuestra célula. Entonces, pues no va a responder a estímulos tan rápidos y va a tener la imposibilidad de ser tetanizado o de tener como pues, calambres. El periodo refractario absoluto va a iniciar en lo que es el inicio de la fase 0 y más o menos como a la mitad de la fase 3, y este va a ser nuestro periodo refractario absoluto. Nuestro periodo refractario relativo va a ser como a la mitad en donde terminó el otro y hasta que se acaba nuestra fase 4. Ese es el periodo refractario relativo. Entonces, pues como les comenté, nada más quedarse con que el periodo refractario es el tiempo en el que la célula no se puede volver a reexcitar. Dice relativo el otro porque pues ya está terminando la fase de contracción, entonces ya puede iniciar la nueva excitación. Y pues nada más para comentarles, para que en la siguiente clase que vamos a ver, más o menos sepan a qué quiere decir las fases, en qué se parecen las fases a lo que es nuestro SG. Tenemos que la fase 0, bueno, este es el potencial de acción transmembrana, ¿no? Es este que les comenté. La fase 0 sería la onda R en el electro, la 1 el punto G, la fase 2, que es la MZ, sería el segmento ST, la fase 3 sería la onda T, esta de aquí, y la fase 4 sería la diástole, como ya les había comentado el doctor. La duración en total sería el equivalente al intervalo QT. Y listo. Esas fueron mis referencias. ¿Algo más? No. Pues, ¿sí viste lo del dipolo de activación? Sí, poquito, pero la verdad no lo incluí. ¿Dónde? ¿Tienes alguna imagen de eso? No. Es que más que nada me basé en cuáles eran los objetivos de la carta descriptiva. Okay. ¿Qué tienes el otro tema? ¿Puedes conectar esto tantito? Ay, no. Nada más para ponerles una imagen. Sí, creo. ¿Tienes señalador? No. ¿No tienes? ¿Nadie tiene señalador? ¿Pueden apagar la luz, por favor? Conecta directo. ¿Qué? Deberían, pero no sé si estoy haciendo falta contacto. Es como funciona un poco más. ¿No, verdad? Pero, ¿cómo te lo paso? Es que no tiene para... Ah, ponemos eso. Lo ponemos. ¿Dónde? Ah, sí. Lo conecto donde no está. A ver, ok, pero dice que preferencias del sistema. La voy a cerrar y se vuelven a meter. Pantallas.
inicia a menos 70. Entonces tienen un umbral todavía menor. El umbral de las células de respuesta rápida es a menos 70, el umbral de las células de respuesta lenta más o menos es a menos 55, otras diferencias. ¿Qué es predominantemente? ¿Qué es lo que da la fase 1 en este potencial? La salida de potasio, ¿verdad? Es lo que hace que se pierda un poco la positividad, porque empieza a salir potasio y por eso cae un poquito y luego llega la fase de meseta. Entonces las células automáticas no tienen como tal fase 1. Su ascenso es más lento, no tiene fase 1 y la caída no llega a 0, sino que otra vez aquí vuelve a empezar el ciclo hacia arriba, como lo pueden ver aquí. Cae, la célula sigue y otra vez, porque es a expensas de los canales lentos y la salida de potasio no es tan marcada como en la otra. Entonces por eso no llega a tener un potencial así vertical y todo esto. ¿Qué más? Bueno, entonces, o sea, no, ¿por qué no se ajusta? Ok. Ya está, ¿verdad? Bueno, entonces, en este esquemita es la misma relación con el QRS, ¿verdad? En la fase 0 está la onda R, en la fase 2 es el segmento ST, en la fase 1 es el equivalente al punto J en el electro, y la fase 3 es la onda T, ¿no? También como se los había descrito la doctora. Y lo que me interesa aquí es que entiendan, o sea, ¿por qué se genera esto? Es el dipolo de activación. Precisamente en la fase 0 se va a crear el dipolo de activación. ¿A qué se refiere? Ese es el estado basal, cargas negativas al interior, cargas positivas extracelulares. El dipolo de activación es esto. Tiene una cabeza y tiene una cola. En la cabeza es el polo positivo y en la cola es el polo negativo. Ajá, entonces, al inicio de la fase 0, cuando llega un estímulo que de menos 90 va a menos 70 y se crea este potencial, se crea un dipolo de activación. Entonces, un dipolo de activación es un vector, por lo tanto, tiene dirección y tiene magnitud, ¿verdad? Pues la magnitud es qué tan grande o qué tan débil fue para estimular o no llegar al potencial umbral. Y la dirección siempre la vamos a estar registrando hacia donde se apunte la carga positiva. Entonces vamos a ver esta flecha de aquí. Va de izquierda a derecha, entonces de estar aquí negativo al interior, empieza a cambiar a carga positiva. Entonces es como una ola, va tum, 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 hasta que se despolariza todo y invirtió cargas, ¿no? Al inicio de la fase 0 está invertida las cargas negativas afuera, positivas adentro. Entonces, a partir de aquí, la despolarización, ahora se crea un vector de repolarización que lleva a la dirección contraria. La flecha larga está apuntando ahora hacia la izquierda. ¿Dónde inicia la repolarización? ¿En qué zona del corazón? Exactamente. En la fase en el lugar donde inició, ahí mismo se va a crear una vez que se haya despolarizado todo, ahora va a invertir las cargas y ahí mismo se inicia el vector de repolarización, ¿verdad? Y entonces ahora lo va a registrar de forma contraria. Si lo registráramos con un electrocardiograma, vamos a poner este ejemplo aquí. Quiero que presten atención a la parte izquierda y a la parte derecha. Vamos a ver ahorita que lo cargue un poquito mejor. Listo. Entonces, aquí hay un carro, vean hacia dónde está apuntando las luces, ¿verdad? Entonces, este vector va a ir de izquierda a derecha, es el dipolo. Entonces, en este dipolo va a empezar y como una onda va a ir avanzando hacia acá, como dice el carro. De este lado va a haber un electrodo positivo, de este lado también. Entonces, recuerden que el dipolo va a apuntar una carga, una deflexión positiva cuando se acerque algo positivo hacia él. Y el mismo dipolo positivo va a hacer una deflexión negativa cuando se aleje lo positivo de él. Estamos hasta ahí bien. Entonces, de este lado, ¿qué está de frente a este electrodo? La carga negativa del dipolo. Entonces, de entrada, esto va a empezar a ser negativo. ¿De acuerdo? Y aquí en este electrodo
está de frente la carga positiva del dipolo, entonces va a empezar a hacer una deflexión positiva. A medida que avanza el dipolo, aquí ya vamos a la mitad, la deflexión negativa va, y esta empieza a aumentar. Aquí ya casi va terminando. Entonces, ese dipolo va a registrar de acuerdo a la duración, o sea, el tiempo que esté viendo las cargas positivas o negativas y la magnitud de cargas positivas y negativas que vea. Entonces, finalmente, si está expuesto al mismo tiempo a cargas positivas igual el mismo tiempo a cargas negativas, es una deflexión negativa positiva o positiva negativa de la misma magnitud y vuelve a llegar a cero. Entonces, vamos a poner atención solamente a este del lado derecho, a este electrodo de aquí. Las cargas se van alejando, empieza a registrar una deflexión positiva, ya va a la mitad, aquí va a terminar, y a partir de aquí que terminó, entonces ahora va a empezar a caer otra vez a su lado basal. Entonces es la forma en que se registra el electrocardiograma, ¿verdad? Por este dipolo de activación. Sube y baja. Ahora, derivaciones contrarias. Entonces ya sabemos que el ciclo de la activación cardíaca tiene lugar nodo sinusal, nodo AB, haz de His, rama derecha, izquierda y fibras de Purkinje. Entonces, esa activación tiene un vector, ¿verdad? ¿Se acuerdan del triángulo de Einthoven? Ajá. Donde están las derivaciones unipolares y bipolares, que si lo trazas hacia el centro del corazón es el punto neutro. Entonces, por eso hay derivaciones inferiores en el electro, derivaciones laterales, anteriores, etc. Entonces, aquí es por eso que al mismo tiempo una deflexión registra una carga positiva y al mismo tiempo otra cara diferente del corazón registra una carga negativa. Es por este dipolo de activación. ¿De acuerdo? Y por ejemplo aquí vamos a ver como la repolarización es un vector de carga contraria. De estar negativo positivo, ahora es positivo negativo. ¿Sí o no? Entonces, esto es para el QRS, ¿no? Lo de aquí arriba. Lo de aquí arriba para el QRS, que es esta parte de aquí que estamos viendo. Esto de la onda T. Perdón, la repolarización en la onda T. Como bien dijimos, donde inicia la despolarización, ahí mismo va a iniciar la repolarización, pero ahora tiene cargas contrarias. Entonces, un carro, vean hacia dónde está apuntando las luces, pero va de reversa. Entonces, inicialmente este dipolo que está aquí está registrando una carga positiva porque está de frente. Y a medida que se aleja, ahora va cayendo esa carga positiva. Entonces, ¿esto a qué se parece? A la onda T, ¿verdad? ¿Y esto a qué se parece? Al QRS. Entonces, es por eso que el electrocardiograma tiene esa forma. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, en esta tabla, aquí vemos también la velocidad de conducción de cada célula. Ajá. En el nodo sinusal, la velocidad de conducción es más rápida que el resto, por eso es el ritmo de marcapasos. Es más rápida que el nodo AB, es más rápida que la rama de las de His, es más rápida que la fibra de Purkinje. En cuanto al automatismo, ¿no? O sea, no hay que confundir. Son células rápidas, células lentas. Las células rápidas son todas las células musculares. Esto se refiere al automatismo, o sea, muchas células pueden tener automatismo, pero el automatismo es más rápido en el nodo sinusal, es más rápido que en el nodo AB, ¿verdad? No su conducción, sino el automatismo. Pues para que vean las diferencias de los potenciales de acción, cómo tienen diferente forma, y el que analizamos fue este, ¿no? El del músculo ventricular. Y este que está así es el del nodo sinusal. ¿Y qué otro dibujo les quería pasar? No, solamente ese ya. Para complementar un poquito esto que vimos. ¿Sale? El siguiente. Ahí ya. Buenos días, compañeros. Yo soy Francisco y les voy a presentar el tema de las propiedades de las células cardíacas. Principalmente vamos a ver la comparación del músculo estriado y el músculo estriado cardíaco, y después vamos a ver las propiedades en sí. Y pues tenemos la comparación que en el músculo estriado tenemos que es largo, va a tener una inervación periférica y va a necesitar impulsos. Y en el músculo cardíaco
va a ser ramificado y va a contener discos intercalares y va a tener el automatismo. Y pues vamos a empezar con las propiedades cardíacas. Y antes de eso vamos a ver una tinción con hematocilina y eosina, donde podemos ver que esta parte son las ramificaciones que tiene la célula cardíaca y los discos intercalares, que los marqué rojito que están aquí. Y esos discos intercalares nos van a funcionar para transmitir el impulso eléctrico de una célula a otra. Son como las ventanitas que tiene la célula. Y le va a dar la característica de que va a ser automatista la célula, o va a tener la característica o la cualidad de que es cronotrópica o cronotropismo. Entonces tenemos las propiedades eléctricas y las propiedades mecánicas, que se dividen en automatismo, conductividad, excitabilidad, y las mecánicas en contractilidad y relajación. También tienen nombres en latín, ahorita se los voy a poner en la parte final de la presentación, para que también los conozcan, porque en la carta descriptiva nada más venía y en el libro venía con estos nombres, pero en algunos exámenes viene con los nombres en latín. Bueno, el automatismo o cronotropismo en latín es la propiedad que permite generar al corazón su propio estímulo eléctrico. Y este solamente se va a encontrar en células miocárdicas especializadas y va a ser principalmente el nodo sinusal. Y bueno, tenemos la conductibilidad, que va a ser dada por las uniones gap, el sincitio y el desmosoma. Esta propiedad tiene la característica de transmitir el impulso eléctrico de una célula a otra. Y en la siguiente imagen podemos ver las uniones gap, que es la unión entre una célula y otra célula, y los desmosomas, que son entre las membranas. Las uniones gap van a ser las ventanitas, y un conjunto de los desmosomas con las uniones gap, como los discos intercalares, que son estos. Entonces, la conductividad está dada por las uniones gap, el sincicio y los desmosomas. Y tenemos la excitabilidad, que es la capacidad de responder a un estímulo. Como ya mencionó la compañera Melissa, tenemos un periodo refractario relativo, y esta es la capacidad de responder al estímulo eléctrico, la capacidad de despolarizar la célula. Entonces, por ejemplo, si no tuviéramos esta propiedad, la célula no podría generar la contracción. Igualmente, en el automatismo. Si no tuviéramos este periodo refractario absoluto, entonces el músculo cardíaco no se puede caer, no puede caer en tetania, ¿verdad? Como el tétano que paraliza los músculos periféricos, por esa propiedad del músculo cardíaco no lo puedes paralizar, ¿no? Porque piensa que no es refractario absoluto, donde cualquier estímulo que le llegue no lo va a paralizar. Si no, pues estaría latiendo, nunca se relajaría y quedaría en un estado de contracción permanente, ¿no? Y ya. Igualmente, en el automatismo, cronotropismo, es la capacidad de generar sus propios impulsos eléctricos. Entonces, si nosotros sacamos un corazón de animal, de cerdo, que son los más parecidos a los de los humanos, o de humano, en dado caso, pues puede seguir latiendo sin que esté estimulado por el cerebro. Y, bueno, esto. ¿No es un video de un trasplante cardíaco? Bueno, cuando sacan el corazón, lo sacan haciendo, lo ponen una solución paralizante que está fría y tiene ciertas sustancias para paralizarlo, pero una vez que el corazón se vuelve a calentar y lo conectan, solito empieza a latir, porque el automatismo se especial. Bueno, esta es la capacidad de la respuesta a la membrana, y tenemos una gráfica donde cuando tenemos más electronegatividad, o sea, por ejemplo, menos 90 o menos 100, la capacidad de que esto se despolarice es menor, pero la entrada de los iones es mucho más rápida. Entonces, si nosotros tenemos un potencial de transmembrana negativo, la capacidad hacia la derecha va a disminuir a que se pueda contraer el músculo, y si tenemos hacia la izquierda, va a aumentar la capacidad de que se
contraiga el músculo, sin embargo, la velocidad de la entrada de los iones va a ser más lenta. Y bueno, hasta aquí ¿tienen alguna duda de las propiedades eléctricas? ¿No? ¿Nadie? Bueno, tenemos las últimas dos, que es la contractilidad y la relajación, que es la capacidad de acortar la fibra muscular. Entonces, esto se da por la unión de la actina y la miosina, o los filamentos delgados, los filamentos gruesos. Es igual que en el músculo esquelético estriado, esa contracción, y pues se da, como ya dijo Melissa, por las diferencias de cargas en la membrana y por las fases. Y la relajación, que es la capacidad de alargar las fibras, y es un fenómeno activo. Este siempre va a estar pues dándose, y va a ser la diástole en el periodo de relajación. Bueno, la relajación, y la contractilidad es pues la sístole. Y bueno, los nombres en latín, que es el vasmotropismo, que es la excitabilidad, la conductibilidad va a ser el vasmotropismo, la frecuencia de descarga, o el automatismo va a ser el cronotropismo, la contractilidad va a ser el inotropismo, y la relajación va a ser el lucitropismo. La raíz de lucitropismo, tropismo siempre va a ser cualidad o propiedad. Y el luci va a ser alargamiento, ese es su significado del luci. Y ino va a ser acortamiento, cronos va a ser tiempo, entonces va a ser como la frecuencia, y se va a derivar de la frecuencia cardíaca, entonces la frecuencia de descarga. El dromo es carrera, y es como el seguimiento que dan esas células de pasar de una célula a otra célula. Bueno, que dan el impulso eléctrico de pasar de una célula a otra célula. Es como la carrerita que van haciendo. Y el vasmotropismo es la excitabilidad, que viene de vatmos, que significa umbral. Entonces la capacidad de sobrepasar ese umbral para que se pueda despolarizar la célula. Y bueno, tenemos una memotecnia para aprendernos las células, las propiedades de los cardiomiocitos, que es Batman excitado con ese drogado, cromado, con inodoro, luminoso. Y pues tenemos los significados, y ya sería todo. Por si quieren apuntar la memotecnia. ¿Por qué es el automatismo? A ver si entendimos. Ok, ¿y dónde está la verdad? Hay dos tipos de células, ¿no? De respuesta rápida y lenta. ¿Vale? La rápida es el que fue la doctora, ¿no? Y ese no tenía, su potencial terminaba en la fase 4, ¿no? Lana a menos 90. Esas son las células de respuesta rápida. Esas no tienen automatismo. ¿Cuál es la que tiene automatismo? Lenta. Y cambia un poco las características de su umbral de acción, ¿verdad? Entonces, su fase 4 es ascendente hasta que vuelva a tratar ella solita su umbral y vuelve otra vez a despolarizar. Bueno, doctora, la que está al lado de su compañero. Sí, ¿qué es la excitabilidad? Eso es el automatismo. Bueno, perdón, sí. O sea, de responder en respuesta. Ok. Doctora, ¿qué entiendes tú entonces por inotropismo? La capacidad de contraerse. Entonces, ahí estos son importantes porque hay medicamentos vasopresores inotrópicos y pronotrópicos, ¿no? Eso se puede ayudar también. ¿Pero ese eso? ¿La anterior? Falta, ok. Y tú, doctor, hasta adelante, ¿qué entiendes por conductividad? La capacidad de transmitir impulso o energía eléctrica a través de emociones. De pasar, de elevar energía y la transmite a las células aledañas, ¿no? Ya sé.
por los desmosomas, los discos intercalares. Y que, bueno, aquí en las propiedades te faltó, pero ya lo mencionó tu compañera, lo del periodo refractario, ¿verdad? Por eso lo he incluido en las propiedades de las células cardíacas. Y es lo del periodo refractario, que nada más es lo que veo ahí. Nada más. Sí. Gracias. Y gracias por su atención. Ya sería todo. Gracias, compañero. ¿Qué clase sigue? Qué bien. Buenos días, compañeros, doctor. Ritmo cardíaco normal. Y bueno, para comenzar, una pequeña definición de lo que es la palabra ritmo, que se refiere a todo movimiento regular y recurrente, marcado por una serie de eventos repetidos en un determinado tiempo. Giovanni, ¿me ayudas? Para cambiarte. Y bueno, para comenzar, ¿qué más que el electrocardiograma para poder justificar lo que es el ritmo? Nos habla de que los componentes del electrocardiograma, en sí, el electrocardiograma es una gráfica de las variaciones del potencial eléctrico recogido en la superficie del cuerpo. Los cambios de este potencial durante el ciclo cardíaco describen una curva característica en relación con la línea basal, que es lo que nos va a dar el ritmo. Para su conocimiento, pues tenemos los componentes del electrocardiograma, que se compone por ondas, intervalos y segmentos. Encontramos que la onda P representa la activación eléctrica, como ya lo mencionaban en los temas anteriores, es ahí empieza la despolarización de la aurícula. En el complejo ventricular o complejo QRS, tenemos la despolarización de los ventrículos, y en la onda T es el fin de la despolarización. Bueno, tengamos también en cuenta que un intervalo se define como la distancia en tiempo transcurrido en milisegundos entre dos puntos de ondas. También hay que añadir que tenemos el punto J, que termina el complejo QR y inicia el segmento ST, y bueno, se le conoce como segmento J por su palabra en inglés, que quiere decir unir. Y bueno, en su origen, la onda P se manifiesta en las fuerzas eléctricas auriculares. En la onda QRS, pues encontramos las manifestaciones de las fuerzas eléctricas ventriculares, y en la onda T, las manifestaciones de la repolarización ventricular. Y bueno, como algo añadido, pues nosotros nos basamos en el ciclo cardíaco
para puntualizar lo que vamos a ver como ritmo, porque pues de ahí es su origen. Y bueno, entendamos que como ciclo cardíaco se define como la secuencia de la alternancia entre la contracción y relajación de las aurículas y los ventrículos para bombear sangre a través del cuerpo. Y bueno, que cada ciclo cardíaco se compone de una fase diastólica y una fase sistólica. Bueno, ahí en su definición es el conjunto de fenómenos eléctricos, pues ya vimos el potencial de acción, ¿verdad? Ujú. Y lo primero es la actividad eléctrica, y enseguida la actividad mecánica. Entonces, este conjunto de fenómenos eléctricos y mecánicos que generan una contracción, que genera un latido cardíaco, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto está dividido en sus dos fases, y bueno, ¿qué es lo que contiene cada una de ellas? En la diástole, pues encontramos la relajación ¿Tienes la isobulémica. tabla? ¿Perdón? ¿Tienes tu esquemita de esa? ¿No? ¿No fuiste al ciclo cardíaco así con el registro de volumen presente? No. Este apartado nada más lo incluí para... tenemos el llenado ventricular rápido, la diastosis y la sístole auricular. Y bueno, en la sístole encontramos la contracción isobulémica, la eyección rápida, eyección reducida y la protodiástole. Y bueno, estos son los puntos claves de lo que se encuentra en cada una de nuestras fases. Y bueno, ahora sí, entrando de lleno al tema, encontramos el ritmo sinusal normal. Aquí podemos decir que el ritmo normal es cuando los impulsos eléctricos nacen en el nodo sinoauricular y se transmiten de manera regular por el nodo auroventricular y el haz de His hasta los ventrículos. El nodo sinusal también hay que reconocer que es un pequeño grupo de células situadas a través de la vena cava superior y la aurícula derecha, que inicia el impulso cardíaco produciendo un ritmo sinoauricular normal y la diseminación del impulso a través del corazón. Y bueno, el ritmo sinusal lo vemos de la siguiente manera, que es el ritmo cardíaco normal, determinado por un nódulo sinusal que podríamos definirlo, o más bien que se define como el marcapasos que tiene el ser humano por naturaleza y que determina las condiciones normales de la frecuencia cardíaca pues, que tenemos. Eso es porque el automatismo de las células estas del nodo sinusal es mayor que el automatismo de las del nodo AB, que es el corazón. Pero si fallara el nodo sinusal, entra el segundo al mando. Si falla ese, entra otro. Ahora, hay latidos extra que son contracciones ventriculares o auriculares prematuras. ¿Eso por qué sucede? Porque hay una zona en las aurículas, en los ventrículos, que está con una cicatriz, está lastimada, tiene isquemia, finalmente eso altera el potencial de acción cardíaco y puede ser que su automatismo aumente y le pueda ganar al ritmo sinusal normal, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación pero en una condición normal, si no hubiera eso, pues el nodo sinusal son las células, es un conjunto de células que son las que toman el ritmo del corazón por su potencial de acción que así está, ¿vale? Y bueno, en la pequeña imagen que muestro. Ahí enseñamos ahí cómo se transmite el pulso cardíaco. Sí. Bueno, se divide en dos, en aurículas y ventrículos. Tenemos que la estimulación de los impulsos del corazón se origina en el nodo sinusal, que es en esta parte marcada. Y bueno, después de eso, se va a los ventrículos, igual enumerada, pasa por el nodo auriculoventricular, después pasa por el haz de His. ¿No está nueva vez? ¿Vale? ¿No está nueva vez? Ay, no lo puse. ¿Eh? No, ¿No lo sabes?
¿Dónde está el nodo AB ahí? Ah, pero el nodo auricular, auricular está Ajá, señálalo en tu... aquí. No, pero acá en el corazoncito, ¿dónde está? Ah, sí, no, pues aquí. O sea, este es el nodo AB, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Y ahí por dónde se va? Se va a través de las de His. Se da de aquí, se divide en rama derecha, rama izquierda. Pues sí, se va. Ajá. Después se va hacia las ramas de las de His. Ujú, Y por último termina en las fibras de Purkinje. ujú. Y allí hay en el ventrículo derecho hay una característica especial que se llama banda moderadora. Y cuando hacen un ecocardiograma se ve es una trabécula que atraviesa del septum a la pared libre del ventrículo derecho. Entonces, en esa banda moderadora de ese muscular va parte de la rama derecha de la dentina. Entonces, por eso, cuando se despolariza, esa banda moderadora le transmite el impulso a la pared lateral. Y bueno, para considerar que tenemos un ritmo normal, se toman los siguientes criterios. Que la onda P negativa en... ¿Tienes dibujos del electrocardiograma? Sí, Sí, ya vamos a ponerlo ahí para que... ok. Está lindo. O bueno, termina ahí. Y... Ah, bueno. En la onda reticular y positiva en 2 indica que la activación de la aurícula se produce de arriba hacia abajo. Otro de los criterios es que la onda P debe ir seguida de un complejo QRS y si la conducción auriculoventricular se puede considerar que es normal. Los intervalos PP tienen que ser constantes y los intervalos también PR tienen que ser constantes y menores a 0.20 segundos. Y la frecuencia de latidos pues tiene que estar entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Y bueno, en la siguiente. ¿Por qué el segmento PR es el inicio de la onda P, la despolarización auricular al inicio de la despolarización ventricular, ¿verdad? Al inicio del QRS. ¿Y por qué tiene esa duración? Porque son las constantes que debe de tener Pero bueno, ¿cuál es la aurícula. explicación de por qué tiene esa duración? Exactamente, en el nodo AB, o sea, se estimula, pero existe un retardo. ¿Y para qué, funcionalmente, para qué es ese retardo en el nodo AB? Se contraigan las aurículas y no vaya a coincidir la contracción auricular cuando empiece el latido ventricular. Por eso se retrasó AB. Y bueno, en la siguiente imagen está más ejemplificado, teniendo un electrocardiograma. Estos son los segmentos, bueno, estos son los criterios que tenemos que identificar, la onda P positiva en 2 y la onda P negativa en BR. Y si los tuvieras invertidos, Si los tuviéramos invertidos, ahí va. Si los tuviéramos invertidos es porque se hizo mal el electrocardiograma. ¿o por qué? Porque, bueno, yo investigué que la mayoría de las veces es porque se colocan Siempre porque invierten los cables, las cables. el derecho, el izquierdo. Ajá. Y si no por eso, ¿qué otra cosa pues? En algún eso. Que tenga dextrocardia, ¿verdad? O que tenga un ritmo auricular izquierdo. Sí. Hay algún problema que hace que el marcapasos esté del lado izquierdo y no del lado
R. Y bueno, otra de los siguientes criterios es que toda onda P debe ser seguida de un complejo QRS, perdón. Ajá. El PP de dónde lo vi. Ahí va. Y bueno, ese está marcado por las flechitas. El PP se mide de las siguientes intervalos que son, deben ser constantes. También tenemos los intervalos BR, que tienen que ser a menores de 20 segundos, de 20 milisegundos, perdón. Y bueno, otro de los criterios es que la frecuencia cardíaca esté entre 100 y 60 latidos por minuto. Y bueno, podemos comprobar que este electrocardiograma pues, cumple todos los criterios para poderse considerarse que tiene un ritmo normal. Y bueno, les quise poner algunas anomalías del ritmo cardíaco para diferenciarlas de lo que es algo que es normal. Y bueno, entre las más comunes, pues encontramos que el ritmo sinusal puede ser rápido, puede ser rápido, lento o regular. Y por lo tanto pueden encontrarse esquemas como lo que es una taquicardia sinusal, una bradicardia sinusal y una arritmia sinusal. Y bueno, la taquicardia es una frecuencia superior a 100 ciclos por minuto. Y bueno, puede encontrarse en casos de que el paciente tenga fiebre, también cuando existe la excitación, el ejercicio y hipertiroidismo. La bradicardia sinusal, pues es lo contrario, es menor a 60 ciclos por minuto. Y bueno, se da en casos de vagotomía, en atletismo, en personas que practican el atletismo y en ancianos. Y la arritmia sinusal es un intervalo entre RR y que difiere unos más de otros en casos del 15%. Y bueno, aquí tenemos dos tipos que pueden darse en una variedad básica, que es el aumento de la frecuencia durante la inspiración y se puede notar entre los intervalos RR, que se hacen más cortos, y la disminución de la expiración. Y aquí en el electrocardiograma podemos ver los intervalos RR más largos. También tenemos la otra fase que es los pacientes que tienen variedad no fásica, que se presentan normalmente más en ancianos y en pacientes con cardiopatías. Y bueno, estas son las diferencias. Lo que más ejemplifica pues son los intervalos. Aquí podemos ver que son más cortos, por lo tanto hay más intervalos en un minuto que en la bradicardia, que tardan más. Y bueno, la taquicardia sinusal es casi siempre asintomática y es cuando la frecuencia cardíaca es demasiado alta. El gasto cardíaco puede ser insuficiente por la razón de que se marca la reducción en el tiempo del llenado ventricular. Y bueno, la arritmia sinusal es una combinación de ambas y aquí lo podemos comprobar como tenemos periodos más cortos, más largos, más cortos, más largos. Y bueno, otra de las anomalías son las extrasístoles, que son los latidos que se presentan cuando no les corresponden, es decir, se adelantan, rompiendo la regularidad del ritmo. Y bueno, estos se dividen en auriculares y ventriculares. Y bueno, los auriculares podemos decir que son muy semejantes al ritmo de base,
pero tienen sus criterios en los cuales no entran en los parámetros que es el que el latido se adelanta, que se hace una pausa compensadora y que el latido se origina en la aurícula y por lo tanto hay P. Y bueno, aquí entra en que QR sí es normal. Tenemos las ventriculares, que son muy diferentes al ritmo de base. Y bueno, se caracterizan porque son latidos adelantados, originados en los ventrículos. No tienen onda P. El QR es ancho y es aberrado. La onda T es invertida y existe una pausa compensadora en diferencia con los auriculares. Y bueno, tenemos que el ritmo cardíaco normal es común en la fibrilación arterial. ¿Cuál es? ¿Perdón? ¿Cuál es la relación arterial? Es un ritmo cardíaco acelerado. No es fibrilación auricular. Ay, perdón. Sí, perdón. En la cual se deriva lo que es la taquicardia, el aleteo auricular, la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Bueno, ¿qué sí? Vamos a hablar del QRS, ¿De acuerdo? ¿no? Y bueno, que tengamos también en consideración que el ritmo cardíaco normal, pues tiene también sus, dependiendo de la situación del paciente en cuestión de edad y a lo que se dedica, pues tiene sus diferentes parámetros, como aquí los mencionamos.